varios los compañeros que están en una línea de defensa y de profundización de lo hecho en estos años. A mí me parece que no es momento todavía, por supuesto cada uno puede posicionarse y hacer los actos que quiera para ir posicionándose. Me parece que más que momento de nombres, es momento de ir generando una corriente, ¿cierto?, que es basada en el apoyo a lo que pasó y a lo que esperamos que pase. Piense hoy en defender la política que está llevando adelante la presidenta de defensa de nuestros intereses hacia adentro y hacia afuera, porque los tenemos difíciles hacia los dos lados, ¿no? Así que en ese sentido todo el respeto por Tayana, pero todo el respeto por Rossi, por Uribarri y por una serie más de compañeros que seguramente aparecerán, hasta Axel, para algunos, ¿cierto?, de los cuales, por suerte, el kirchnerismo ha podido generar esto. Nos faltaría, además de personas, una construcción política más asentada en el territorio, más fuerte, bueno, pero todavía falta un año y me parece que esta es la discusión que hay. Esta semana hemos tenido una buena cantidad de novedades y de acciones. No ha sido una semana tranquila, y no solo por los buitres que nos venían acosando en las semanas anteriores, sino que por un lado el paro y por otro lado yo quiero unirme a lo que estaba planteando el video que vimos al principio, ¿no? Desde su nombre hasta la introducción que hizo Carlos, porque me parece que, bueno, hace rato que no hablamos de la ciudad, en serio, acá, ¿no? Me parece que es una deuda. Algunos vivirán en provincia, la mayoría vivimos acá en la capital. Esta biblioteca está asentada en un lugar emblemático de nuestra ciudad, que tiene una enorme historia patrimonial, y me parece que debemos tomarnos quizá como costumbre en cada asamblea poder, aunque sea, dedicarle algo a lo que está sucediendo, porque no podemos pasar por alto esto. Si discutimos el Estado y el rol del Estado, tenemos que discutir qué pasa con el Estado en esta ciudad de Buenos Aires, porque lo que ha sucedido la semana pasada en el asentamiento del Papa Francisco no fue más que la culminación de algo que viene sucediendo desde hace 6 o 7 años, desde el 2007, ¿no?, que asumió el PRO y Mauricio Macri la conducción política de esta ciudad, del Estado por lo menos de esta ciudad, y también de política de esta ciudad porque tiene el 60% de los votos, con lo cual es evidente que acá estamos con un problema político, ¿no?, que tenemos que discutir. Entonces me parece que no podemos pasar por alto lo que pasó la semana pasada. Creo que fue gravísimo porque, bueno, no sé si alguno de ustedes vio la escena en el momento que se empezó a incendiar los restos de lo que había sucedido en la villa, ¿no? Yo creo que fue algo digno no sé, yo no tenía palabras. Conozco el asentamiento, estuve hace un par de meses haciendo una conferencia de prensa junto con los delegados, porque sabía, en la iglesia, con los curas, porque sabíamos que esto se iba a venir, que los diarios estaban sacándolo de agenda, esperando el momento en que pudieran realmente ponerlo y ponerlo de la peor manera, como fue lo que pasó la semana pasada. Esto realmente culmina una política que tiene el gobierno de la ciudad de ir disminuyendo los presupuestos de educación, de salud, de cultura y de vivienda, que justamente son aquellos presupuestos que están dedicados a que la acción del Estado llegue a los más amplios sectores, a aquellos sectores que necesitan obligatoriamente la acción del Estado porque no tienen una capacidad personal ni económica de poder tener una medicina privada, poder tener una educación privada, poder tener acceso al Teatro Colón y, por supuesto, al mercado de la vivienda. Digo el mercado de la vivienda porque el gobierno de la ciudad ha decidido abandonar, por un lado, la salud al mercado, ¿cierto?, por otro lado, la educación al mercado y más que nada la vivienda al mercado. ¿Por qué? Porque los especuladores inmobiliarios hoy son parte de este gobierno. Toda la gestión de obras públicas de este gobierno está en manos justamente de lobistas y participantes de la especulación inmobiliaria. Y toda la política que han desarrollado ha sido en ese sentido. Por eso se ha abandonado la construcción de vivienda popular en esta ciudad. Nosotros sabemos que el macrismo
no solo no le ha destinado presupuesto a esto, sino que ha destruido todos los organismos que por ley deberían ser aquellos encargados de ocuparse de los problemas de la clase media baja y fundamentalmente de los problemas de aquellos sectores que viven en villas, que viven en inquilinatos, que viven en hoteles, en casas tomadas, que sin la acción del Estado no tienen ninguna posibilidad. Entonces a mí me parece que estas son cosas que hay que discutir. Si bien al grueso de la población de la ciudad no le interesa tanto, porque, como dijo el otro día Maturana, el de la fraternidad, defendiendo la educación privada, ¿no es cierto? Dijo, ¿por qué no tenemos derecho los obreros que ganan 20.000 pesos por arriba, por otro lado, ¿no es cierto?, a tener buenos salarios que nos permitan mandar a nuestros hijos a la escuela privada, porque la escuela pública es un desastre y los maestros hacen muchos paros, ¿no? Por ejemplo, esto en boca de un sindicalista, ¿no es cierto?, se supone que debe defender los intereses de la educación pública. Bueno, pero así como eso, gran parte de la ciudad piensa más o menos parecido a eso, y en eso se apoya la política de Macri. Lo que sucedió la semana pasada es la culminación de una política de expulsión de un sector muy claro, ¿no es cierto?, de la ciudad de Buenos Aires. Esto empezó en el 76, 77 con Cacciatore, que decía que había que merecer vivir a la ciudad, y sigue con Macri. Macri aumentó los impuestos de manera desorbitada, de modo que hay sectores de la ciudad que hoy prácticamente no van a poder, si esto sigue así, no pueden pagar esos impuestos. ¿Es cierto? No, pero no solo eso, sino que son sectores que no tienen tampoco acceso a la salud. Y en el caso de la vivienda, hoy tenemos Villa Miserias, que hay, dentro de poco el 10% de la población de Buenos Aires va a vivir en Villa Miserias o en casas tomadas. No es menor, son casi 300.000 personas. Y hay 700.000 aparte con problemas de vivienda fuertes a partir del abandono de justamente de estas políticas por parte de este gobierno. La semana pasada lo que vimos fue una puesta en acción de lo que piensa Macri. La política de vivienda de Macri es el desalojo, no es otra. ¿No es cierto? Esto es muy claro. Se han aumentado la cantidad de desalojos, ha habido casi 20.000 desde que Macri está en el gobierno de la ciudad. Han cambiado las leyes para que la ciudad pueda, para que los jueces puedan expulsar inmediatamente a cualquier persona de su vivienda, digamos, y se ha disminuido el presupuesto a prácticamente el 30% de lo que era en el 2007, y hoy se utiliza de ese 30 al 50, y a las villas 0. O sea que esto va progresivamente justamente a aumentar el valor de la tierra de determinados lugares de la ciudad de Buenos Aires, expulsar a aquellos que estén asentados en esos lugares que todavía tienen posibilidades de ser construidos, ¿es cierto? Y tener toda una política de emblanquecimiento de la población, unida a el tema contra los extranjeros, ¿no? Es decir, yo no quiero referirme a Bernie, la verdad, pero Bernie tiene un rol determinado, en algunos momentos, en algunos lugares lo está cumpliendo, pero en otros lugares parece como que sobreactuó. Quiero creer que sobreactúa, no quiero decir otra cosa, pero quiero creer que de algún modo sobreactúa, y especialmente en sus declaraciones, y entonces termina uniéndose a lo peor de las declaraciones de la derecha de esta ciudad, ¿no es cierto?, al sentido común más berreta y más discriminatorio de un sector importante de esta ciudad, justamente también seguramente de los sectores que la gobiernan, ¿no? Lo que pasó la semana pasada es una absoluta mentira. Ustedes saben que anoche hubo un tiroteo fuerte y un intento de desalojo de un sector obligado por la jueza, ¿no es cierto? La excusa del desalojo de la villa, del asentamiento, fue que había núcleos de narcotráfico y de violencia, unos por vendiendo droga y otros habiendo asesinado a una chica en la esquina del asentamiento. Nada de esto es real. La verdad que el 90% de la gente que vive ahí hoy, que vivía hoy, no es la original del asentamiento. El asentamiento se fue renovando, pero se estaba empezando a construir, había mucha tarea para hacer, había incluso la defensa de la jueza Liberatori y obligando al gobierno de la ciudad a aplicar las leyes que este terreno tiene hace casi 8 o 9 años, obligando al gobierno a integrar urbanamente a este sector. Pero lo que se decidió fue mentir acerca del narcotráfico y expulsar a 700 familias de ahí que no tienen hoy ni tuvieron contención en los primeros momentos. ¿Qué pasó? Los narcotraficantes seguían estando ahí, digamos, que fue lo que le dijo la jueza. Ustedes echaron
a todos aquellos que estaban construyendo su vivienda y dejaron a todos los narcotraficantes viviendo ahí. Entonces hoy hubo que hacer una segunda operación con un enorme tiroteo, porque la misma gente de la zona seguía quejándose de que se había expulsado a 700 familias, pero no, justamente no se había hecho realmente el trabajo que había que hacer, que era el de meterse para ver qué pasaba con el problema del narcotráfico, que no solo es un problema penal, digamos, hoy es un problema que aqueja a gran parte de la población de las villas. Son los primeros que lo sufren porque son los que están más apretados y más amenazados por estos sectores, ¿cierto? Entonces la acción del Estado, si entra, debería estar dirigida a permitirle una mejor calidad de vida a esta gente que lamentablemente no tiene otro lugar donde ir porque no existe otra política de vivienda y tiene que quedarse ahí y tiene que bancarse todas las situaciones de injusticia social y espacial que tiene hoy cualquiera que vive en una villa, y encima tiene que bancarse a todos estos delincuentes del narcotráfico que están aliados, como se demostró claramente la semana pasada, con sectores de la policía. Porque si no, no se puede explicar que se haya echado a las 700 familias y han quedado viviendo los núcleos duros justamente del narcotráfico. No fue una casualidad, fue realmente una política pensada. Así que bueno, me parece que en ese sentido debemos pensar esto, debemos trabajar sobre la ciudad, deberíamos tratar de conseguir unir voluntades y terminar con muchas individualidades que han impedido muchas veces que pudiéramos generar listas unitarias, importantes, que tengan posibilidades de ganar. Y tenemos que también seguir señalando algunas cosas, ¿no? Hoy Eduardo planteaba el tema de los centros culturales. Yo creo que es una muestra más también de hacia dónde va dirigida la cultura. Por suerte hoy, ayer se hizo una conferencia de prensa, presentó un proyecto para poder desarrollar centros culturales barriales. Es cierto que no sea solo la cultura del Teatro Colón y del gran espectáculo, que es la que mantiene Macri, que además les permite hacer grandes negocios, obviamente porque por ahí es por donde circula la gran cantidad, claro, está tercerizado como casi todas las cosas que hace el gobierno de la ciudad, a donde el Estado está presente en los lugares donde a ellos les interesa, pero justamente está presente de una manera perversa, no de la manera que es necesaria. Y lo mismo ha sucedido en los últimos tiempos con el tema de la educación, ¿no? Saben que finalmente el PRO con el UNEN pudieron votar una agencia de evaluaciones, ¿no es cierto?, que va a poner en cuestión la acción de la educación pública en su máxima expresión. Así que creo que todo esto cierra de algún modo un círculo que me parece que justamente tenemos que tratar desde Carta, uniéndonos desde Carta a todos aquellos sectores que tienen voluntad de cambiar la situación que tiene esta ciudad. Y por último, yo no quería dejar de expresar, y ahí lo veo a Ricardo, y falta Rodolfo, pero también estoy yo, nosotros tres somos funcionarios hoy de la Secretaría de Cultura. Perdón, del Ministerio de Cultura. Por suerte no, porque lo que pasa es que yo empecé con la Secretaría, a pesar de que mi designación está hecha por la Presidenta y no fue bien vista por la Secretaría en su momento, pero bueno, hoy con el Ministerio se han abierto una buena cantidad de posibilidades, por eso me parece la acción que está planteando Ricardo, tratando de generar políticas nuevas en la discusión, abriendo, ¿no?, que el Ministerio de Cultura sea un lugar justamente en donde la cultura sea el ámbito en el cual se discuta el pensamiento nacional, nuestra historia. Lo mismo estoy tratando yo de la Comisión de Museos y Monumentos, y lo mismo Rodolfo, impulsando justamente las industrias culturales, que fue el único sector de la gestión anterior que tuvo una gestión exitosa, ¿no? Entonces, yo no voy a criticar a lo que hizo la gestión anterior, eso no me... lo dejo para adentro, para lo que está haciendo el Ministerio tratando de ordenar la gestión, pero sí no puedo dejar de marcar que el diario Clarín, junto con algunos otros sectores políticos, han intentado esta semana hacer una enorme operación de desestabilización de Teresa Parodi. Yo creo que hay cosas que hay que discutir, hay cosas que tendremos que mejorar. Es un ministerio que está en creación, es un ministerio que va a tener que aprender que aquellos que entraron tienen que convivir con otros que ya estábamos, y que estamos todos en el mismo barco, por más que algunos sean de un sector del kirchnerismo y otros seamos de otro sector del kirchnerismo, pero tenemos que tratar de entender que hoy hay intereses muchísimo más importantes que cada una de las facciones,
y que justamente eso es lo que tenemos que tratar de unir y seguir adelante. Y por supuesto yo creo que Carta debería, durante esta semana, por una coordinación, discutir un poco una declaración específicamente hecha por Carta de defensa de Teresa Parodi y de la acción del Ministerio.